Sistema penal para adolescentes. Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Sistema penal, responsabilidad y garantías. Artículo 259. Sistema penal. El sistema penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socioeducativas correspondientes. Este sistema ejecutará el plan plurinacional de la niña, niño y adolescente en lo pertinente. Artículo 260. Integrantes. El sistema penal para adolescentes estará integrado por A. Ministerio de Justicia. B. Juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. C. Ministerio Público. D. Defensa Pública. E. Policía Boliviana. F. Gobiernos autónomos departamentales. G. Instancia Técnica Departamental de Política Social. H. Entidades de atención. Artículo 261. Responsabilidad de la y el adolescente. 1. La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la medida socioeducativa que se le imponga. 2. Los derechos y garantías de la y el adolescente en el sistema penal serán asegurados por todos los integrantes del sistema, de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Artículo 262. Derechos y garantías. 1. La o el adolescente en el sistema penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socioeducativa, tiene los siguientes derechos y garantías. A. Especialidad. La impartición de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social. B. A la presunción de inocencia. Se presume la inocencia de la persona adolescente durante el proceso, hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho. Y la participación de la imputada o imputado, imponiendo una medida socioeducativa. C. A ser oída u oído. A ser escuchada o escuchado e intervenir en su defensa material sin que esto pueda ser utilizado en su contra. D. A guardar silencio. A no declarar en su contra ni en la de sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo, y su silencio no será utilizado en su perjuicio. E. A ser informada o informado. A ser informada o informado de acuerdo a su edad y desarrollo de los motivos de la investigación, actuaciones procesales, sus derechos, así como de cada acto que pueda favorecer, afectar o restringir sus derechos. F. A un traductor o intérprete. A contar con la asistencia gratuita de una traductora o un traductor, una o un intérprete si no comprende o no habla el idioma o lenguaje utilizado o se trate de adolescente en situación de discapacidad, en los casos que sea necesario. G. Al debido proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido y contradictorio. H. A la defensa especializada. A la defensa especializada gratuita, la cual es irrenunciable, no siendo válida ninguna actuación sin presencia de su defensora o defensor. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta finalizar el cumplimiento de la medida socioeducativa impuesta. Y a la asistencia integral. A recibir asistencia biopsicosociojurídica gratuita. J. A permanecer en centros especializados. A ser privadas o privados de libertad, en centros exclusivos para adolescentes y con condiciones adecuadas. K. A la comunicación. A la comunicación permanente con sus familiares y con su defensora o defensor. L. A la privacidad. A que se respete su privacidad y la de su grupo familiar. M. Confidencialidad. Se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio, que directa o indirectamente posibiliten identificar a la o el adolescente, exceptuando las informaciones estadísticas. N. A la intervención de sus responsables legales. A la intervención directa de sus responsables legales, salvo que resultare conflicto o fuera contraria a sus intereses. O. Proporcionalidad. Las sanciones y las medidas socioeducativas deben ser racionales, en proporción al hecho punible y sus consecuencias. P. Única persecución. La remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento de la o el adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. Y Q. A la excepcionalidad de la privación de libertad. Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial, en los casos, bajo las condiciones y por los lapsos previstos en este código. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud de la o el adolescente. 2. Ningún adolescente puede ser procesada o procesado ni sancionada o sancionado por el acto u omisión que, al tiempo de su ocurrencia, no esté previamente definido en la ley penal como delito. Tampoco puede ser objeto de sanción. Si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. 3. El juicio de la o el adolescente debe responder al principio de la economía procesal, por el cual se podrán concentrar varias actuaciones en un solo acto. 4. La o el adolescente declarada o declarado responsable de un hecho punible solo puede ser sancionada o sancionado con las medidas previstas en este código. V. Para determinar la responsabilidad de una o un adolescente por un hecho punible y aplicar la sanción correspondiente, se debe seguir el procedimiento previsto en este código. B. El Estado garantizará la justicia restaurativa, así como la oportuna salida o la liberación del conflicto. 7. En los procesos en los que las y los adolescentes se vean involucrados, deberán ser tratados con respeto y consideración, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y pericias. Artículo 263. Reserva de actuaciones. 1. Está prohibida la obtención o difusión de imágenes, así como la divulgación de su identidad o de las personas relacionadas con las actuaciones procesales, policiales o administrativas. 2. El registro de antecedentes penales y policiales será reservado y solo podrá certificarse mediante auto motivado, emitido por la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia. 3. En el caso de la persona adolescente declarada rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión. Artículo 264. Plazo del proceso. La duración del proceso jurisdiccional desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada dictada por la jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia no deberá exceder de 8 meses. No se computará el tiempo de retardación o dilación del proceso cuando ésta sea atribuible a la persona adolescente. La demora judicial generará responsabilidad a la autoridad judicial. Artículo 265. Error sobre la edad. 1. Si durante el proceso se determina que la persona adolescente era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho, la jueza o el juez se declarará incompetente y remitirá los antecedentes a la jurisdicción penal ordinaria, siendo válido lo obrado hasta el estado en que se encuentre. 2. En caso de comprobarse que la persona procesada era menor de 14 años al momento de la comisión del hecho, la jueza o el juez cesará el ejercicio de la acción penal para adolescentes y derivará el caso a la instancia técnica departamental de política social. 3. Si existieren dudas sobre si una persona es menor de 14 años, se le presume tal edad hasta que se pruebe lo contrario, estando en tanto exenta de responsabilidad. Artículo 266. Separación de causas. Cuando la investigación de la comisión de un mismo hecho delictivo, se identificaran elementos suficientes sobre la intervención de una o más personas adolescentes con una o más personas adultas, el proceso deberá tramitarse por separado en la jurisdicción ordinaria y en la de justicia para adolescentes, en el sistema penal. Capítulo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 267. Sujetos. 1. Las disposiciones de este libro se aplican a adolescentes a partir de 14 años de edad y menores de 18 años de edad, sindicados por la comisión de hechos tipificados como delitos. 2. Se establece la edad máxima de 24 años para el cumplimiento de la sanción en privación de libertad. Artículo 268.
Responsabilidad penal atenuada. 1. La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en 4/5 partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal. 2. Para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 y 30 años en la ley penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. 3. Para delitos cuyo máximo penal sea menor a 15 años en la ley penal, se aplicarán medidas socioeducativas con restricción de libertad y en libertad. Artículo 269. Exención de la responsabilidad penal. 1. La persona adolescente menor de 14 años de edad está exenta de responsabilidad penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil, la cual será demandada a sus responsables legales en la jurisdicción civil. 2. Cuando una persona adolescente menor de 14 años fuera aprehendida o arrestada, será remitida a la instancia técnica departamental de política social para la verificación del respeto de sus derechos y garantías y la inclusión en los programas de protección que correspondan, sin perjuicio de medidas de protección dictadas por la autoridad competente. 3. Las niñas y los niños en ningún caso podrán ser privados de libertad, procesados o sometidos a medidas socioeducativas. 4. No será procesado ni declarado penal o civilmente responsable la o el adolescente entre 14 y 18 años con discapacidad intelectual, psíquica o mental que no pueda comprender la antijuricidad de su acción. Título 2. Competencias, atribuciones y funciones de los integrantes del sistema penal para adolescentes. Capítulo 1. Obligaciones generales. Artículo 270. Personal especializado. 1. Las máximas autoridades de cada institución que integra el sistema penal para adolescentes deberán garantizar la designación de personal especializado en cantidad y calidad necesaria para su óptimo funcionamiento y para la garantía de los derechos de adolescentes que se encuentran en su ámbito de actuación. 2. Todas las instituciones en sus respectivas competencias son responsables de capacitar a las y los servidores públicos a cargo de implementar las disposiciones de este código. Artículo 271. Entidades privadas. Toda organización o entidad privada que trabaje o preste servicios en áreas vinculadas al sistema penal para adolescentes debe contar con recursos humanos especializados en los servicios que brinda y recursos económicos que garanticen su funcionamiento. Capítulo 2. Ministerio de Justicia. Artículo 272. Rectoría de Justicia. 1. El Ministerio de Justicia ejercerá la rectoría técnica del sistema penal para adolescentes en lo que se refiere a formulación y coordinación del desarrollo de planes, políticas, programas, proyectos, normas, instrumentos de actuación, servicios e instancias integrales, lineamientos generales de prevención, atención, promoción y defensa integral, así como supervisión de su implementación. B. Elaboración de diagnósticos regionales y establecimiento de lineamientos para la implementación de las medidas socioeducativas, así como de programas y servicios destinados a la materialización de la justicia restaurativa, de supervisión y control de los centros especializados para el cumplimiento de las medidas socioeducativas y restaurativas, de identificación de las necesidades del sistema para implementar acciones y programas destinados a suplirlas, y realización de evaluaciones periódicas del funcionamiento del sistema. 2. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio de Justicia contará con una instancia técnica. Capítulo 3. Jurisdicción y competencia. Artículo 273. Competencia. 1. Corresponde a la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia el conocimiento exclusivo de todos los casos en los que se atribuya a la persona adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años de edad la comisión de un hecho delictivo, así como la ejecución y control de sus decisiones. En cumplimiento de esta competencia tendrá las siguientes atribuciones. A. Ejercer el control de la investigación. B. Velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes. C. Promover la conciliación, siempre que sea procedente. D. Promover y ordenar el acompañamiento de mecanismos de justicia restaurativa. E. Disponer las medidas cautelares que correspondan. F. Emitir mandamientos. G. Conocer y sustanciar excepciones o incidentes. H. Dirigir la preparación del juicio oral. Conocer su substanciación y dictar sentencia. Y. Ejecutarlas. Sentencias absolutorias. J. Ejercer el control de cumplimiento de las medidas socioeducativas. K. Resolver por medio de providencias o autos los asuntos que sean de su conocimiento. Y L. Conocer la sustanciación y resolución para la reparación del daño cuando se haya dictado sentencia sancionatoria. 2. No podrá juzgarse a una persona adolescente en la jurisdicción penal para personas adultas. Artículo 274. Defensa pública y privada. La persona adolescente con responsabilidad penal deberá ser asistida por una abogada o un abogado privado o del Estado y por el equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Capítulo 4. Ministerio Público y Policía Boliviana. Artículo 275. Atribuciones específicas de las o los fiscales especializados. Además de las establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y otra normativa relacionada, son atribuciones específicas de las o los fiscales. A. Promover y requerir la desjudicialización, siempre que fuera procedente. Revisar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa que la acompañen. Y B. Promover y requerir la aplicación de salidas alternativas. Revisar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa que las acompañen. Artículo 276. Actuación policial. 1. La policía boliviana, además de estar sujeta a las disposiciones previstas en su ley orgánica y normativa relacionada, está sujeta a las siguientes reglas de actuación. A. En casos de comisión de delitos en los que puedan estar involucradas personas menores de 14 años de edad, deberá remitir a la autoridad judicial competente e informar de la intervención a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al Ministerio Público acerca de los hechos, circunstancias y actuaciones, bajo reserva, evitando toda forma de violencia física o psicológica. B. Para mantener el orden público o para preservar la seguridad ciudadana, cuidar que las personas menores de 18 años de edad que puedan ser afectadas o involucradas reciban un trato adecuado, informando a la autoridad judicial competente y Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el acto, y si fuera posible, a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. C. La Policía Boliviana contará con las investigadoras y los investigadores especializados que conforme el Ministerio Público y D. Las diligencias de la Policía Boliviana en materia de sustancias controladas serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico bajo la dirección de la o el fiscal de sustancias controladas, las que serán derivadas a la o el fiscal asignado al caso. 2. La Policía Boliviana deberá instituir la implementación de protocolos de actuación especializados para la prevención, atención y protección y coordinar con las instancias técnicas departamentales de política social, con las defensorías de niñez y adolescencia de los gobiernos autónomos municipales y demás entidades públicas y privadas que desarrollen actividades en prevención, atención y protección. Capítulo V. Gobiernos autónomos departamentales y atribuciones de la instancia técnica departamental de política social. Sobre responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 277. Gobiernos autónomos departamentales. 1. Los gobiernos autónomos departamentales son responsables de la creación, implementación, financiamiento, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones, centros especializados y programas para garantizar la correcta ejecución de las medidas y sanciones previstas por este código, así como de los programas y servicios destinados a la realización de la justicia restaurativa. 2. Los centros especializados para personas adolescentes en el sistema penal tendrán la infraestructura, los espacios acondicionados y el personal especializado necesarios para la garantía de los derechos de las y los adolescentes en el sistema penal. Artículo 278. Instancia técnica departamental de política social en el sistema penal. La instancia técnica departamental de política social es responsable de la ejecución de actividades técnicas y operativas de los programas, entidades y servicios del sistema penal para adolescentes en su jurisdicción. Son sus atribuciones.
A. Ejecutar programas y servicios personalizados, integrados y especializados dirigidos a adolescentes en el sistema penal para el cumplimiento de medidas socioeducativas, no privativas, restrictivas y privativas de libertad y orientadas a la reintegración social y familiar, bajo supervisión de los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. B. Ejecutar servicios y programas para el seguimiento de los mecanismos de justicia restaurativa previstos en este código. C. Vigilar el cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes menores de 14 años que fueren aprendidos o arrestados, y de elaborar con la plena participación de la o el adolescente su plan individual de ejecución de la medida que le fuera impuesta. Capítulo B. Entidades de atención y programas del Sistema Penal. Sección 1. Entidades de atención del Sistema Penal. Artículo 279. Naturaleza. Las entidades de atención del sistema penal son instituciones de interés público, destinadas al cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia. Artículo 280. Entidades de atención. Son entidades de atención del sistema penal las siguientes. A. Centros de orientación. B. Centros de reintegración social. Artículo 281. Obligaciones de las entidades en el sistema penal. Todas las entidades de atención deben sujetarse a las normas del presente código, respetando el principio de interés superior de la niña, niño o adolescente, y cumplir las siguientes obligaciones en relación a estas y estos. 1. Efectuar el estudio personal y social de cada caso. 2. Garantizar la alimentación, vestido y vivienda, así como los objetos necesarios para su higiene y aseo personal. 3. Garantizar la atención médica y psicológica. 4. Garantizar su acceso a la educación. 5. Respetar la posesión de sus objetos personales y el correspondiente registro de sus pertenencias. 6. Prepararlas o prepararlos gradualmente para su separación de la entidad. 7. Otras necesarias para una efectiva reinserción social y familiar y desarrollo pleno e integral de las y los adolescentes. Sección 2. Programas del sistema penal. Artículo 282. Finalidad y prioridad. 1. Los programas del sistema penal tienen la finalidad de lograr el desarrollo pleno e integral de las y los adolescentes, así como su adecuada reinserción familiar y social. 2. El contenido de los programas y las acciones desarrolladas por las entidades ejecutoras públicas y privadas deberán respetar la condición de sujetos de derecho de las y los adolescentes, sujetándose a la Constitución Política del Estado, las disposiciones del presente código y los tratados y convenios internacionales en materia de niñez y adolescencia. 3. El sistema penal para adolescentes implementará el programa departamental de la niña, niño y adolescente que desarrollará a su vez el programa de centros especializados y los programas de orientación socioeducativos, entre otros. Título 3. Proceso penal del adolescente. Capítulo 1. Acción penal y participación. Artículo 283. Ejercicio de la acción penal. 1. La acción penal contra persona adolescente es pública, sin diferenciar si se trata de delitos de acción privada o pública. 2. La acción penal contra la persona adolescente a instancia de parte requerirá la denuncia de la víctima para activar su ejercicio a cargo del Ministerio Público por los delitos a instancia de parte establecidos en el Código Procesal Penal. 3. La o el fiscal ejercerá la acción penal directamente cuando el delito se haya cometido contra una persona menor de 12 años de edad, una persona incapaz que no tenga tutor o guardador, o un menor o incapaz. Artículo 284. Prescripción. 1. Salvo los casos de imprescriptibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado, la acción penal contra la persona adolescente prescribe. A. En 3 años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 10 o más años. B. En 2 años, para los demás delitos que sean sancionados con penas privativas de libertad, y C. En 6 meses para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad. 2. Los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán a partir de la medianoche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. 3. El término de la prescripción de la acción penal para la persona adolescente se interrumpirá con la imputación formal o la declaración de rebeldía, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente. 4. El término de la prescripción se interrumpirá o se suspenderá de manera individualizada para el autor y las y los partícipes. V. El término de la prescripción de la acción se suspenderá mientras esté pendiente la resolución de cuestiones prejudiciales planteadas. Artículo 285. Rebeldía. 1. La persona adolescente en el sistema penal será declarada rebelde cuando A. No comparezca, sin causa justificada, a una citación emanada de autoridad competente. B. Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenida o detenido. C. No pueda ser habida o habido por efecto de un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente. Y D. Se ausente sin autorización de la jueza o el juez del lugar asignado para residir. 2. La declaratoria de rebeldía no suspenderá la etapa de investigación. Cuando sea declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás. 3. Cuando la persona rebelde comparezca o sea puesta a disposición de la autoridad que la requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia, estando exenta de pago de costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada. Artículo 286. Participación de la víctima. 1. La víctima podrá participar en el proceso por sí sola o por intermedio de una abogada o un abogado, o mandataria o mandatario, intervenir en forma oral o escrita, y formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. 2. En caso de víctima niña, niño o adolescente, para su participación será necesaria la presencia de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, acompañada de un representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. 3. La jueza, el juez, la o el fiscal y la autoridad policial velarán porque las víctimas no sean revictimizadas. Capítulo 2. Aprehensión, medidas cautelares y peligros procesales. Artículo 287. Aprehensión. 1. Solo podrá ser aprehendida la persona adolescente en los siguientes casos. A. En caso de fuga, estando legalmente detenida o detenido. B. En caso de delito flagrante. C. En cumplimiento de orden emanada por la jueza o el juez. Y D. Por requerimiento fiscal ante su inasistencia, cuando existan suficientes indicios de que es autora o partícipe de un delito sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a 3 años o de que pudiera ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar, u obstaculizar la averiguación de la verdad. 2. En caso de los incisos A y B del parágrafo precedente, la autoridad policial que la o le haya aprendido deberá comunicar esta situación a la o el fiscal mediante informe circunstanciado en el término de 8 horas y remitirlo a disposición del Ministerio Público. La o el fiscal informará a la jueza o al juez en el plazo de 24 horas y presentará su imputación a fin que se decida su situación procesal. Asimismo, comunicará inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, defensa pública o abogada o abogado particular, y, si fuere posible, a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. 3. La audiencia cautelar será programada y resuelta con preferencia. 4. La persona adolescente aprendida en ningún caso podrá ser incomunicada o detenida en dependencias policiales, penitenciarias o del Ministerio Público para personas adultas. Artículo 288. Medidas cautelares personales. La jueza o el juez podrá disponer razonablemente la aplicación de una o varias de las siguientes medidas cautelares. A. Obligación de presentarse ante la jueza o juez, con la periodicidad que esta autoridad determine. B.
La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedentes penales. Se abstenerse de concurrir a determinados lugares o reunirse con determinadas personas. De abstenerse de comunicarse con determinadas personas, siempre que no afecte su derecho a la defensa. Arraigo. F. La obligación de permanecer en su propio domicilio, con el cuidado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. Y G. Detención preventiva. Artículo 289. Requisitos para la detención preventiva. 1. A pedido escrito y fundamentado de la o el fiscal, podrá la jueza o el juez ordenar la detención preventiva, cuando se presenten, de manera concurrente, las siguientes circunstancias. A. La existencia de elementos suficientes sobre la probable participación de la o el adolescente en el hecho. Y B. Que exista riesgo razonable de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. 2. No procederá la detención preventiva por hechos que se adecuen a delitos contra la propiedad, cuando se devuelva, restituya o recupere la cosa, o ésta no haya salido del dominio de la víctima, o el daño haya sido reparado. 3. La detención preventiva se practicará en los centros de reintegración social, en forma diferenciada por género y separada de adolescentes en cumplimiento de medidas socioeducativas con privación de libertad, debiendo ser priorizada la celeridad de su tramitación. Artículo 290. Riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Y, para decidir acerca de la concurrencia de peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad, respecto de la persona adolescente, la jueza o el juez realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, pronunciándose sobre las siguientes. A. Que tenga facilidades o le puedan ser suministradas para abandonar el país o permanecer oculto. B. Que haya tenido durante el proceso o en otro anterior un comportamiento que manifieste su voluntad de no someterse al mismo. C. Que cuente con imputación o sentencia por otro delito. D. Que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. E. Que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o tercero. Y F. Que pertenezca a alguna organización criminal o a una asociación delictuosa. 2. Si trabajara en el país y cooperara permanentemente en el sostenimiento de su familia, se considerará que no existe riesgo de fuga. Artículo 291. Cesación de la detención preventiva. 1. La detención preventiva cesará en los siguientes casos. A. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida. B. Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga. C. Cuando su duración exceda de 45 días sin acusación fiscal o de 90 días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. Y D. Cuando su duración exceda de 3 meses sin sentencia en primera instancia o de 6 meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. 2. Vencidos los plazos previstos en los incisos B y C del presente artículo, la jueza o el juez aplicará otras medidas previstas en este código. Capítulo 3. Investigación. Artículo 292. Cómputo de plazos. 1. Los plazos son improrrogables y perentorios. Corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado. 2. La parte en cuyo favor se estableció un plazo podrá renunciar o abreviar el mismo mediante manifestación expresa. Artículo 293. Imputación fiscal. 1. Cuando la o el fiscal considere que existen indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación de la persona adolescente en el sistema penal, mediante resolución fundamentada imputará por el delito cometido y solicitará a la jueza o al juez resuelva la situación procesal y aplique las medidas cautelares que correspondan, a fin de asegurar su presencia en el proceso penal. 2. La etapa investigativa a cargo de la o el fiscal no deberá ser mayor a los 45 días, contados a partir de la presentación de la denuncia en sede policial o fiscal. En caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, el plazo máximo de la etapa investigativa no excederá de los 90 días. Artículo 294. Elementos de convicción y valoración. 1. La jueza o el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad de la persona adolescente imputada, pudiendo ordenar la producción de prueba extraordinaria. 2. La jueza o el juez valorará la prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida. Artículo 295. Exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución, política del Estado, en las convenciones y tratados internacionales, en este código y en otras leyes del Estado, así como los elementos probatorios obtenidos por medios ilícitos. Capítulo 4. Finalización de la investigación. Sección 1. Requerimiento y resolución judicial. Artículo 296. Requerimientos conclusivos. Finalizada la investigación, la o el fiscal presentará los siguientes requerimientos conclusivos. A. Aplicación de la remisión, acompañada de mecanismos de justicia restaurativa. B. Aplicación de la salida alternativa, acompañada de mecanismos de justicia restaurativa. C. Acusación. D. Sobreseimiento. E. Rechazo. F. Desestimación. Y G. Terminación anticipada del proceso. Artículo 297. Resoluciones jurisdiccionales conclusivas. La jueza o juez, luego de las exposiciones de las partes, resolverá en el acto y en un solo auto todas las cuestiones planteadas y según corresponda determinará. A. Disponer la aplicación de la remisión, cuando no la haya requerido la o el fiscal. B. Disponer la aplicación de la salida alternativa. C. Dictar sentencia en juicio oral. De aprobar el sobreseimiento, siempre que fuera procedente. Y E. Aprobar la terminación anticipada del proceso. Sección 2. Remisión. Artículo 298. Alcance de la remisión. 1. Es la medida de desjudicialización por la cual se excluye a la persona adolescente del proceso judicial, con el fin de evitar los efectos negativos que éste pudiera ocasionar a su desarrollo integral. 2. La remisión no implica necesariamente el reconocimiento o comprobación de la responsabilidad sobre el hecho, no pudiendo considerarse como antecedente penal. Sin embargo, deberá aplicarse solo cuando se disponga de elementos suficientes que hagan presumir que la o el adolescente ha cometido el delito del que se le acusa. 3. La víctima podrá solicitar la revisión de la resolución de la remisión ante la o el fiscal que la dictó, en el plazo de 5 días a partir de su notificación, quien remitirá antecedentes al fiscal departamental, dentro del plazo de un día. 4. El fiscal departamental, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud de revisión, determinará la revocatoria o ratificación de la remisión. Si dispone la revocatoria, ordenará la prosecución de la causa y, en caso de ratificación, el archivo de obrados. Artículo 299. Aplicación de la remisión. 1. La remisión solamente podrá aplicarse cuando el delito tenga una pena máxima privativa de libertad hasta 5 años establecida en la ley penal y existe el consentimiento y voluntad de la persona adolescente con responsabilidad penal, así como de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, de someterse a la remisión y a un mecanismo de justicia restaurativa. 2. La o el fiscal, a partir de la toma de la declaración de la persona adolescente, podrá disponer la remisión, previo informe psicosocial de la instancia técnica departamental de política social. 3. Si la o el fiscal no requiriera la remisión, la defensora o defensor de la persona adolescente podrán solicitar su aplicación a la jueza o al juez, quien podrá disponerla aun cuando la o el fiscal haya presentado acusación, ordenando en su caso la realización de las diligencias necesarias. Artículo 300. Seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa en la remisión.
1. Los mecanismos establecidos podrán ser revisados por la jueza, el juez o el fiscal en base al informe del equipo interdisciplinario de la instancia técnica departamental de política social. 2. Al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa, que no deberán exceder de 6 meses computables a partir de su aplicación, la jueza, el juez, la o el fiscal que haya otorgado la remisión, declarará el cierre definitivo de la causa. 3. En caso de incumplimiento grave y reiterado, se podrá disponer la revocatoria de la remisión y la prosecución de la causa. Sección 3. Salidas alternativas. Artículo 301. Alcance de la conciliación. 1. La conciliación es la salida alternativa al proceso, a través de la cual se soluciona el conflicto, que puede realizarse hasta antes de pronunciarse la sentencia. 2. A fin de promover la conciliación, la jueza, el juez, la o el fiscal deberán convocar a una audiencia con la presencia de la persona adolescente con responsabilidad penal, su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, la víctima o su representante legal, la abogada o el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sin la presencia de la abogada o el abogado particular de las partes. 3. El acta de conciliación contemplará las obligaciones establecidas y, en su caso, el plazo para su cumplimiento, mediante el cual se plantee reparar el daño causado a la víctima en su integralidad, para lo que la jueza o el juez dispondrá el acompañamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, los cuales tendrán una duración máxima de 6 meses. 4. La resolución que aprueba el acta de conciliación promovida por la o el fiscal podrá ser revocada si se tratara de los casos de improcedencia establecida por ley. Artículo 302. Reparación del daño. 1. La reparación integral del daño causado es la salida alternativa a través de la cual se soluciona el conflicto, que puede realizarse hasta antes de pronunciarse la sentencia, en los delitos de contenido patrimonial o en los delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, siempre que lo admita la víctima o la o el fiscal, según el caso, con la consiguiente declaratoria de extinción de la acción penal, a cargo de la jueza o el juez. 2. En los casos en que la reparación del daño sea procedente mediante conciliación, la misma será establecida mediante acuerdo suscrito entre partes contemplado en el acta de conciliación. 3. La jueza o el juez dispondrá el acompañamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, los cuales tendrán una duración máxima de 6 meses. Artículo 303. Seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa. 1. Los mecanismos establecidos en la aplicación de salidas alternativas podrán ser revisados por la jueza, el juez o el fiscal en base al informe del equipo interdisciplinario de la instancia técnica departamental de política social. 2. Al cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa, la jueza o el juez declarará la extinción de la acción penal. Sección 4. Otros requerimientos conclusivos. Artículo 304. Acusación. 1. La o el fiscal presentará ante la jueza o el juez la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público de la persona adolescente con responsabilidad penal. A. La acusación contendrá. B. Los datos que sirvan para identificarla y su domicilio procesal. C. La relación precisa y circunstanciada del hecho atribuido. D. La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. E. Los preceptos jurídicos aplicables. Y F. El ofrecimiento de la prueba que se introducirá en el juicio. Artículo 305. Sobreseimiento. 1. La o el fiscal, de acuerdo con el resultado de la investigación y no encontrando suficientes indicios de responsabilidad, dispondrá el sobreseimiento y archivo de obrados. 2. El sobreseimiento procederá cuando a. Resulte evidente que el hecho no existió. B. El hecho no constituya delito. C. La persona adolescente con responsabilidad penal no participó en el hecho. Y D. Los fundamentos de prueba no son suficientes para fundamentar la acusación. Artículo 306. Rechazo. 1. La o el fiscal podrá rechazar la denuncia cuando a. El hecho no haya existido, no esté tipificado como delito o la persona adolescente no haya participado en él. B. No se haya podido individualizar al sujeto activo. C. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar una imputación y de existan obstáculos legales para el desarrollo del proceso. 2. En los casos previstos en los incisos B, C y D del parágrafo precedente, la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. 3. La víctima podrá impugnar la resolución de rechazo en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación ante la o el fiscal que la dictó, quien remitirá antecedentes a la o el fiscal departamental en el plazo de un día. La o el fiscal departamental, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria, ordenará la continuación de la investigación y, en caso de ratificación, el archivo de obrados, sin lugar a conversión de acciones. Artículo 307. Desestimación. 1. Cuando la denuncia sea manifiestamente improcedente, cuando el hecho denunciado no constituya delito o corresponda a ser sustanciado por otra vía, la o el fiscal la desestimará sin necesidad de abrir el proceso investigativo. 2. Las partes podrán solicitar revisión de la resolución de desestimación en el plazo de 5 días a partir de su notificación ante la o el fiscal que la dictó, quien remitirá antecedentes a la o el fiscal departamental en el plazo de un día. 3. La o el fiscal departamental, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud de revisión, determinará la revocatoria o ratificación de la desestimación. Si dispone la revocatoria, ordenará la apertura de la investigación y, en caso de ratificación, el archivo de obrados. Artículo 308. Terminación anticipada. 1. Reunidos los elementos de convicción suficientes para sustentar una acusación, así como en casos de flagrancia, la o el fiscal a petición de la persona adolescente con responsabilidad penal y de su abogada o abogado, podrá solicitar a la jueza o al juez, en su requerimiento conclusivo, la aplicación de la terminación anticipada del proceso, con base en el reconocimiento voluntario de la participación en el hecho y el consentimiento de someterse a la tramitación anticipada bajo una medida socioeducativa atenuada. 2. La concurrencia en el proceso de varias personas adolescentes en el sistema penal no impedirá la aplicación de la terminación anticipada del proceso a alguno de ellos. 3. En audiencia oral, la jueza o el juez escuchará a la o el fiscal, a la persona adolescente en el sistema penal, a la víctima, previa comprobación de los requisitos señalados para la procedencia. 4. Concedida la terminación anticipada del proceso, la medida socioeducativa no podrá superar la requerida por la o el fiscal. V. La jueza o el juez podrá negar la aplicación de la terminación anticipada si considera que el juicio oral permitirá un mejor conocimiento de los hechos, apartándose del conocimiento de la causa, caso en el que la jueza o el juez o tribunal que conociere posteriormente del proceso no podrá fundar la medida socioeducativa en la admisión de los hechos formulados para este trámite. Capítulo V. Juicio. Artículo 309. Preparación del juicio oral. La jueza o el juez, en el plazo de un día de recibida la acusación, radicará la causa y ordenará a. La elaboración de un informe de homologación /diagonal o complementación /diagonal o actualización al equipo profesional interdisciplinario del juzgado de los informes biopsicosociales /diagonal o psicosociales que cursarán en antecedentes, en el plazo de 5 días hábiles. B. La notificación a la persona adolescente, con la acusación, para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación, ofrezca sus pruebas de descargo. C. Al término de este plazo, dictará auto de apertura de juicio señalando día y hora de su celebración dentro de los 10 días siguientes. Y D. Se notificará en el plazo de 2 días siguientes a las partes, a los testigos, peritos e intérpretes. De ser necesario, se dispondrá toda medida para la organización y desarrollo del juicio oral. Artículo 310. Reserva.
1. El juicio oral deberá celebrarse a puerta cerrada, excepcionalmente en forma abierta, mediante resolución escrita y fundamentada, adoptando las medidas para evitar el registro de la identidad de imagen de la o el adolescente por ningún medio. 2. El registro del juicio se realizará mediante acta escrita, que como parte del expediente estará sujeta a la confidencialidad y reserva dispuesta por este código. Artículo 311. Audiencia de juicio. 1. Iniciada la audiencia, la o el fiscal y la defensa de la persona adolescente, en ese orden, expondrán sus pretensiones en forma oral, precisa, ordenada y clara. 2. Todas las excepciones e incidentes deberán presentarse verbalmente en la audiencia de juicio y oída la parte contraria. Se resolverán en la sentencia. 3. Interpuestas y contestadas las excepciones e incidentes. Se proseguirá con la audiencia y se producirá en su turno toda la prueba ofrecida. 4. Seguidamente, el equipo profesional interdisciplinario presentará en forma oral su informe técnico. Se recibirá el dictamen fiscal y se escuchará a la persona adolescente. Inmediatamente después de agotada la producción de la prueba y las alegaciones correspondientes, la jueza o el juez dictará sentencia en la misma audiencia observando las reglas de la sana crítica, pudiendo postergar únicamente su fundamentación para el día siguiente. Una iniciado el juicio, este se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte la sentencia, debiendo en caso necesario habilitarse horas extraordinarias hasta finalizarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles, que podrán ser ampliados por un periodo similar por razones debidamente fundamentadas. Artículo 312. Sentencia. 1. La jueza o el juez dictará sentencia absolutoria o condenatoria y aplicará, en su caso, las medidas socioeducativas establecidas. 2. No se podrá aplicar una medida socioeducativa por un hecho distinto e incongruente al atribuido en la acusación. 3. En caso de que la persona adolescente se encuentre detenida preventivamente, de pronunciarse su absolución, será puesta en libertad en forma inmediata. Capítulo B. Recursos. Artículo 313. Reposición. 1. El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que la misma autoridad judicial, advertida de su error, las revoque o modifique. 2. Este recurso se interpondrá por escrito, dentro del plazo de un 1 día de notificada la providencia al recurrente, y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias. La jueza, el juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el mismo plazo o en el mismo acto si se plantea en audiencia. Artículo 314. Apelación incidental. 1. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones. A. Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento. B. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos. Y C. Las que se dicten en ejecución de sentencia. 2. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante la jueza o el juez que dictó la resolución, dentro de los 3 días de notificada la misma al recurrente. 3. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de 5 días, a contar desde la radicatoria del proceso. Artículo 315. Apelación de sentencia. 1. El recurso de apelación de sentencia será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia. 2. Los efectos de la sentencia que habilitan la apelación de sentencia serán los siguientes. A. La inobservancia o errónea aplicación de la ley. B. Que la persona sentenciada no esté debidamente individualizada. C. Que falte la enunciación del hecho objeto del juicio o su determinación circunstanciada. D. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. E. Que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria. F. Que la sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. G. Que exista contradicción en su parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa. Y H. La inobservancia de la congruencia entre la sentencia y la acusación fiscal. 3. Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de 10 días lo contesten fundadamente y dentro de los 5 días cuando exista adhesión. 4. Vencidos los plazos con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de 3 días ante el tribunal de alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde la remisión. V. Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba al interponerlo, contestarlo o adherirse a él. B. El recurso de apelación será resuelto en audiencia. Concluida la misma, la resolución fundamentada del recurso de apelación se notificará en el plazo máximo de 20 días, preparando la inobservancia de la ley o su errónea aplicación. 7. Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos por el Tribunal de Apelación, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición de medidas socioeducativas. 8. El Tribunal de Apelación, sin anular la sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria, sin cambiar la situación jurídica de la persona adolescente. 9. El auto de vista será ejecutado por la jueza o el juez de primera instancia y contra esta decisión no existirá recurso ulterior. Título 4. Mecanismos de justicia restaurativa. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 316. Mecanismos de justicia restaurativa. 1. Son mecanismos de justicia restaurativa los procedimientos que acompañan la aplicación de la remisión, las salidas alternativas y las medidas socioeducativas. 2. En estos procedimientos la víctima, el adolescente, su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, una o varias personas de apoyo, y en su caso, miembros de la comunidad afectada por el delito, participan para la reintegración del adolescente, apoyados por un equipo interdisciplinario facilitador, a fin de reconocer al adolescente como persona integral, constructiva y productiva. 3. Los mecanismos establecidos en el presente artículo buscan para la persona adolescente que ésta o éste asuma su responsabilidad, formarlo para el ejercicio de sus habilidades sociales, el ejercicio de sus derechos, procurando la reparación del daño. Para la víctima, la exteriorización de su situación como víctima y alcanzar la superación de las consecuencias de los hechos, con su reparación. Para la comunidad, la participación activa en el proceso de reintegración social tanto de la víctima como del adolescente y la reducción del impacto social a través de la prevención secundaria. Artículo 317. Clases y formas de aplicación. 1. Los mecanismos de justicia restaurativa con participación de la víctima se realizan a través de la mediación, reuniones familiares, círculos restaurativos y otros similares. Cuando la víctima no participa, el mecanismo se realiza a través de un programa de orientación socioeducativa. 2. En atención a las necesidades de las partes, podrán ser aplicados de manera complementaria e integral. Artículo 318. Aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa. Son aquellos que pretenden lograr resultados restaurativos, bajo las siguientes reglas. A. Deberán ser de acceso gratuito, voluntario y confidencial. B. Se realizan a solicitud de la autoridad competente, con el consentimiento libre y voluntario de la víctima, la persona adolescente en el sistema penal, la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, y la comunidad, quienes podrán retirar ese consentimiento en cualquier momento del proceso. C. Los acuerdos solo contendrán obligaciones razonables y proporcionadas. D. La participación de la persona adolescente en el sistema penal no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos posteriores. E. El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una sentencia sancionatoria o para la agravación de una medida socioeducativa. F.
Las diferencias conducentes a una desigualdad de posiciones, así como las diferencias culturales entre las partes, se deben tener en cuenta al someter un caso a un proceso restaurativo y al llevarlo a cabo. G. La seguridad de las partes debe ser tomada en cuenta. Y H. Los facilitadores especializados deberán desempeñar sus funciones de manera imparcial, con el debido respeto a la dignidad de las partes. Artículo 319. Mediación. La mediación es el procedimiento mediante el cual una persona técnica especializada que no tiene facultad de decisión busca acercar a las partes para establecer un diálogo y comunicación voluntaria sobre el hecho que originó el conflicto penal y posibilita que la reparación tenga un carácter restaurativo, más allá de la compensación de los daños y de los perjuicios. Artículo 320. Círculos restaurativos. Los círculos restaurativos procuran la participación y el acercamiento de las partes, así como de la familia y la comunidad, para restablecer los vínculos afectados por la comisión del delito. Artículo 321. Programas de orientación socioeducativos. 1. Son aquellos programas personalizados e integrales de acompañamiento y seguimiento a las personas adolescentes en el sistema penal que cumplen acuerdos derivados de la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa sin participación de la víctima. 2. Son diseñados e implementados por las instancias departamentales de gestión social, en el marco de sus competencias, en base al diagnóstico realizado por el equipo interdisciplinario, a través de la elaboración de un plan integral de orientación para cada persona adolescente en el sistema penal, y en su caso para su familia. Contendrán aspectos a desarrollar en los ámbitos familiar, educativo, laboral, ocupacional y espiritual. 3. El plan integral de orientación se ejecutará a través de sesiones de intervención psicológica y social con cada una de las personas adolescentes y sus familias, utilizando instrumentos de registro que permitan un acompañamiento. Sección -1. Medidas socioeducativas. Artículo 322. Finalidad. 1. Las medidas tienen finalidad primordialmente educativa de reintegración social, y cuando fuere posible, de reparación del daño. Asimismo, tendrá la finalidad de evitar la reincidencia por medio de la intervención interdisciplinaria e individualizada a la persona adolescente en el sistema penal. 2. Las medidas socioeducativas se cumplen en libertad, con restricción y con privación de libertad. Artículo 323. Tipos de medidas. 1. Las medidas socioeducativas que se cumplen en libertad son: A. Prestación de servicios a la comunidad, y B. Libertad asistida. 2. Las medidas socioeducativas que se cumplen con restricción de libertad son: A. Régimen domiciliario, B. Régimen en tiempo libre, y C. Régimen semiabierto. 3. Las medidas socioeducativas con privación de libertad son las que se cumplen bajo régimen de internamiento. 4. Se podrá imponer, cuando corresponda de forma complementaria, a la o el adolescente sancionado, con las medidas señaladas en los párrafos anteriores, una o varias de las siguientes reglas de conducta. A. Establecerse en un lugar de residencia determinado. B. Informar sobre su residencia, y en su caso, el traslado de domicilio. C. Inscribirse y asistir a un centro de educación formal o adquirir trabajo. D. Prohibición de relacionarse con determinadas personas. E. Prohibición de concurrir a determinados lugares. F. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos. Y G. Recibir instrucción especial, terapia o tratamiento. Artículo 324. Aplicación de medidas socioeducativas. 1. Las medidas socioeducativas en libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea menor a un 1 año, sin perjudicar la actividad normal de estudio o trabajo. 2. Las medidas socioeducativas que se cumplen con restricción de libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente esté comprendida entre un 1 año y 2 años. El juez determinará las medidas socioeducativas en privación de libertad. 3. Las medidas socioeducativas privativas de libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea superior a 2 años. Artículo 325. Pautas para la determinación y aplicación de la medida. Para determinar la medida aplicable y establecer su duración, la jueza o el juez deberá tener en cuenta: A. La naturaleza y gravedad de los hechos. B. El grado de responsabilidad de la o del adolescente. C. La proporcionalidad e idoneidad de la medida. D. La edad de la y el adolescente y su capacidad para cumplir la medida. Y E. Los esfuerzos de la o el adolescente por reparar los daños. Sección 2. Definición de las medidas. Artículo 326. Prestación de servicios a la comunidad. 1. La prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas concretas y gratuitas de beneficio común para la población, en el tiempo que debiera durar la sanción penal. 2. Las tareas serán acordes con las aptitudes de la persona adolescente, sin perjudicar la actividad normal, estudio o trabajo. 3. La medida socioeducativa será cumplida exclusivamente en horario diurno, no pudiendo exceder de las 3 horas semanales, ni ser inferior de 1 hora. Podrán cumplirse en días hábiles, sábados, domingos o feriados. 4. Esta medida se aplicará mientras dure la sanción y amerita la inclusión de la persona adolescente penalmente responsable en un programa desarrollado para este fin por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Artículo 327. Libertad asistida. 1. Esta medida consiste en otorgar la libertad a la o el adolescente, obligándose a esta o este a someterse, durante el tiempo que debiera durar la sanción, a la supervisión, asistencia y orientación de una persona técnica debidamente capacitada. 2. Esta medida se aplicará mientras dure la sanción y amerita la inclusión de la persona adolescente penalmente responsable en un programa desarrollado para este fin por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Artículo 328. Régimen domiciliario. 1. Esta medida consiste en la permanencia de la persona adolescente en la residencia habitual con su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. En caso de imposibilidad o conveniencia, se efectuará en la vivienda de otro familiar o persona idónea, o establecimiento de entidad pública o privada, bajo consentimiento y responsabilidad. 2. El régimen domiciliario no podrá afectar el cumplimiento del plan individual de ejecución de medida ni el normal desarrollo de las actividades de estudio o de trabajo. 3. Esta medida se aplicará en el tiempo en el que debiera durar la sanción y amerita la inclusión de la persona adolescente penalmente responsable en un programa desarrollado para este fin por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. Artículo 329. Régimen en tiempo libre. Esta medida consiste en la permanencia de la persona adolescente en un centro especializado en los días, feriados y de fines de semana, en los que no tenga actividad normal de estudio o trabajo. Artículo 330. Régimen semiabierto. 1. Esta medida consiste en la incorporación de la persona adolescente por el tiempo que dure la sanción en un centro especializado del cual solo podrá salir para realizar actividades de estudio, formativas, laborales, deporte y cultura, establecidas en el plan individual de ejecución de la medida. 2. La jueza o el juez podrá suspender estas actividades por tiempo determinado o establecer su realización dentro del centro especializado, de acuerdo al informe y recomendación técnica de seguimiento. Artículo 331. Régimen de internamiento. Esta medida consiste en la privación de libertad de la persona adolescente en el tiempo en el que debiera durar la sanción y se cumplirá en régimen de cerrado en un centro especializado. Sección 3. Centros especializados. Artículo 332. Clasificación. Para el cumplimiento de las medidas socioeducativas en libertad y en privación de libertad, los centros especializados se clasifican en: A. Centros de orientación, en los que se brindará atención y se hará seguimiento y evaluación en el cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa, las medidas socioeducativas en libertad y las de permanencia en régimen domiciliario, así como las medidas cautelares en libertad. Y B. Centros de reintegración social, en los que se cumplirá la detención preventiva, las medidas socioeducativas de permanencia en régimen en tiempo libre, semiabierto y de internación.
Artículo 333. Objetivos de los centros de orientación. Deberán implementar, en coordinación con las instancias técnicas departamentales de política social, los programas destinados a adolescentes en el sistema penal para lograr los siguientes objetivos. A. Desarrollar la intervención sistemática, general y personalizada, orientada a la elaboración del proyecto de vida dirigida a la reintegración social y familiar. B. Desarrollar y aplicar el programa de remisión, promover la conciliación, acompañar el cumplimiento de las medidas socioeducativas. C. Ejecutar programas de reinserción familiar y social con equipo profesional idóneo que brinde orientación, asistencia técnica socioeducativa, de supervisar el internamiento domiciliario. Y E. Brindar acompañamiento y seguimiento durante la ejecución de sentencia y en el periodo posterior al cumplimiento de las medidas. Artículo 334. Objetivos de los centros de reintegración social. Estos centros deberán implementar, en coordinación con las instancias técnicas departamentales de política social, los programas destinados a adolescentes con responsabilidad penal para lograr los siguientes objetivos. A. Desarrollar el proyecto educativo general del centro y los planes educativos individualizados, así como orientar su incorporación a la educación formal o alternativa. B. Realizar actividades educativas, ocupacionales, terapéuticas, lúdicas, culturales y recreativas, individuales y grupales, y se brindará atención médica, psicológica, odontológica y farmacéutica, así como la vestimenta y alimentación necesaria y adecuada. Artículo 335. Equipo interdisciplinario. En los centros habrá un equipo interdisciplinario especializado para la atención y asistencia integral a la persona adolescente en el sistema penal, que se encargará de la elaboración de informes trimestrales sobre los resultados de los procesos de intervención, el desarrollo de su plan individual e informes y recomendaciones periódicas sobre el cumplimiento de objetivos. Artículo 336. Administración y seguridad de los centros. La administración y seguridad interna de los centros de orientación y reintegración social estará a cargo, exclusivamente, de personal civil especializado. La seguridad externa estará a cargo de la Policía Boliviana. Artículo 337. Registro. 1. Se creará un registro y archivo personal obligatorio de los ingresos y salidas de las personas adolescentes en el penal, a fin de facilitar el tratamiento especializado de reintegración social. 2. Una vez ingresada la persona adolescente en el sistema penal al centro de reintegración social, se le realizarán los exámenes, la atención y la asistencia médica apropiada. 3. La salida del centro especializado deberá ser adecuadamente preparada durante la ejecución de la medida, con la asistencia de especialistas. Artículo 338. Régimen disciplinario. 1. La directora o el director del centro especializado podrá disponer la aplicación de medidas de control y disciplinarias establecida por reglamento específico, registrando en el expediente individual el reporte de la falta y el cumplimiento de su sanción. 2. Los centros especializados donde se cumplan medidas privativas de libertad deberán tener un reglamento interno, que respetará los derechos y garantías reconocidos en este código, y contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos. A. Régimen de vida a que será sometida y sometido la o el adolescente dentro de la entidad, con mención expresa de sus derechos y deberes. B. Reglamentación taxativa de las sanciones que puedan ser impuestas a la y al adolescente durante el cumplimiento de la medida. En ningún caso se podrán aplicar medidas disciplinarias crueles, inhumanas o degradantes, incluidos los castigos corporales y el encierro en celdas oscuras o insalubres. Debe prohibirse la reducción de alimentos, la denegación de contacto con los familiares, las sanciones colectivas y no se podrá procesar disciplinariamente a la persona adolescente 2 veces por el mismo hecho. C. Un régimen de emergencia para los casos de motín o conflictos violentos. Se limitará la utilización de medios coercitivos, individuales o colectivos, a los casos en que resulte estrictamente necesario, y D. El procedimiento a seguir para la imposición de las sanciones disciplinarias. Artículo 339. Segregación de género. Las adolescentes deberán cumplir sanciones restrictivas y privativas de libertad, en centros separados al de los adolescentes, debiendo gozar de un régimen diferenciado. Sección 4. Ejecución de las medidas socioeducativas. Artículo 340. Objetivo. La ejecución de las medidas tiene por objeto lograr el pleno desarrollo de las capacidades de la o el adolescente, así como la adecuada convivencia con su familia y con su entorno familiar. Artículo 341. Derechos en la ejecución de medida. Durante la ejecución de las medidas, la o el adolescente tiene los siguientes derechos, sin perjuicio de los demás que le puedan favorecer. A un trato digno y humanitario. B. A recibir información sobre el programa en el cual está inserto, así como sobre sus derechos en relación a las personas y servidores que la y lo tuvieren bajo su responsabilidad. C. A recibir servicios de salud, sociales y educativos adecuados a su edad y necesidades, y que aquellos les sean proporcionados por personas con formación profesional idónea. D. A comunicarse reservadamente con su defensor o defensora y con la jueza o el juez. E. A presentar peticiones ante cualquier autoridad y que se le garantice respuesta. F. A comunicarse libremente con sus padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores. Y G. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponde y respecto a la situación y de los derechos de la y el adolescente. Artículo 342. Derechos de la o el adolescente privado de libertad. Además de lo establecido en el artículo anterior, la o el adolescente privada o privado de libertad tiene los siguientes derechos. A permanecer internada o internado en la misma localidad o en la más próxima al domicilio de su madre, padre, guardadora, guardador, tutora o tutor. B. A que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral. C. A ser examinada o examinado por un médico, inmediatamente después de su ingreso a la entidad, con el objeto de comprobar anteriores violaciones a su integridad personal y verificar cualquier estado físico o psicológico que requiera tratamiento. D. A que se mantenga, en cualquier caso, separada o separado de los adultos condenados por la legislación penal. E. A participar activa y plenamente en la elaboración de su plan individual de ejecución de la medida. F. A recibir información sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las medidas disciplinarias que puedan serle aplicadas y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas. G. A impugnar las medidas disciplinarias adoptadas por las autoridades de la entidad. H. A no ser trasladada o trasladado arbitrariamente de la entidad donde cumple la medida. El traslado solo podrá realizarse por orden escrita de la jueza o del juez. I. A no ser, en ningún caso, incomunicada o incomunicado ni ser sometida o sometido a castigos corporales. J. A no ser sometida o sometido a régimen de aislamiento, salvo cuando sea estrictamente necesario para evitar actos de violencia contra sí mismo o contra terceros. K. A participar en todas las actividades educativas, formativas, recreativas y culturales que contribuyan al desarrollo de sus capacidades y favorezcan su reinserción social. No se podrá denegar la participación de la y el adolescente en dichas actividades alegando razones disciplinarias. L. A mantenerse en posesión de sus objetos personales y a disponer de local seguro para guardarlos. I. M. A ser informada o informado sobre los modos de comunicación con el mundo exterior, a mantener correspondencia con sus familiares y amigos, a recibir visitas por lo menos semanalmente y a tener acceso a la información de los medios de comunicación. Artículo 343. Deberes de la o el adolescente sometido a la medida privativa de libertad. La y el adolescente privada o privado de libertad tiene el deber de conocer y acatar el reglamento del centro donde se encuentre y de cumplir lo establecido en su plan individual. Artículo 344. Plan individual de ejecución de medidas. 1. La ejecución de las medidas socioeducativas se realizará mediante la elaboración de un plan individual, diferenciado para cada adolescente. El plan formulado por el equipo interdisciplinario de la instancia técnica departamental de política social, con la participación de la y el adolescente, se basará en el estudio de los factores y carencias que incidieron en su conducta y establecerá metas concretas, estrategias idóneas y plazos para cumplirlas.
2. El plan deberá estar listo, a más tardar en 30 días a partir de la sentencia debidamente ejecutoriada. Artículo 345. Mayoría de edad durante la ejecución. Si durante la ejecución de la medida socioeducativa en privación de libertad, la persona cumple los 18 años de edad, el equipo interdisciplinario del Centro de Reintegración Social valorará la situación y el cumplimiento del plan individual de ejecución de medida, pudiendo recomendar a la jueza o al juez disponer que la o el joven permanezca en el centro con valoraciones periódicas, en un ambiente separado de los demás adolescentes o sea trasladado a un recinto penitenciario separado de los adultos. Sección V. Control de las medidas. Artículo 346. Atribuciones. La jueza o el juez en ejercicio de la competencia de control de ejecución de las medidas socioeducativas impuestas a la y el adolescente tendrá las siguientes atribuciones. A. Vigilar que se cumplan las medidas, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia que las ordena. B. Velar porque no se vulneren los derechos de la y el adolescente durante el cumplimiento de las medidas, especialmente en el caso de las privativas de libertad. Se realizan inspecciones periódicamente a los centros especializados para supervisar la situación, condiciones sociales y jurídicas de las personas adolescentes. De velar por el cumplimiento estricto del plan individual de ejecución de medidas. Y E. Revisar y evaluar cada 6 meses las medidas, para modificarlas o sustituirlas si no cumplen los objetivos para los que fueron impuestas, o por ser contrarias al proceso de desarrollo de la y el adolescente. Artículo 347. Modificación y sustitución de la medida. Para la modificación o sustitución de la medida socioeducativa, la jueza o el juez atenderá a lo siguiente. 1. Cuando la persona adolescente con responsabilidad penal haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada la medida socioeducativa impuesta, la jueza o el juez ampliará su ejecución hasta el máximo legal aplicable y ordenará su sustitución por otra medida que, en atención a la disciplina, resultare más estricta. 2. En los casos en que la medida socioeducativa impuesta sea de privación de libertad y siempre que el delito cometido por la o el adolescente no revistiera gravedad, su conducta lo amerite y de acuerdo al cumplimiento de su plan individual, la jueza o el juez podrá disponer, previa audiencia, con la presencia de la persona adolescente con responsabilidad penal, su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, su defensora o defensor y el representante del centro a cargo de la ejecución, que el último año del régimen cerrado se cumpla en régimen semiabierto o de libertad asistida, según el informe de evaluación psicosocial del caso, tomando en cuenta la recomendación del equipo interdisciplinario. 3. En el supuesto anterior, la medida que disponga la libertad asistida o el régimen semiabierto continuará bajo el seguimiento de la educadora o del educador y el equipo interdisciplinario que acompañó la privación de libertad. 4. En los casos en que el delito cometido por la o el adolescente hubiese sido de extrema gravedad, solo podrá hacerse uso de las facultades de suspensión o sustitución de la medida cuando haya transcurrido, al menos, la mitad del tiempo del régimen impuesto. Sección Vicalificación y reparación de daños. Artículo 348. Procedimiento. 1. Ejecutoriada la sentencia que imponga la medida socioeducativa. La víctima o la o el fiscal podrá solicitar a la jueza o al juez que la dictó ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente. 2. La víctima, aun la que no ha intervenido en el proceso, podrá ejercer la acción civil dentro de los 3 meses de notificada con la sentencia ejecutoriada. Caso contrario, quedará extinguida. 3. La demanda deberá ser tramitada en observancia estricta al procedimiento común establecido por los artículos 209 y siguientes de este código. Disposiciones adicionales. Primera. Las salas, tribunales especializados, la jueza y el juez de otras materias, familiar, civil, laboral, penal, en los procesos en los que involucren a la niña, niño y adolescente, deberán aplicar de manera preferente los principios establecidos por el presente código. Segunda. 1. Se modifican los artículos 5 y 173, y se sustituye el artículo 258 del Código Penal, Decreto Ley número 10.426 de 23 de agosto de 1972, elevado a rango de ley y modificado por la Ley número 1768 de 10 de marzo de 1997, quedando redactados con el siguiente texto. Artículo 5. En cuanto a las personas. La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 14 años. La responsabilidad penal de adolescentes de 14 años y menores de 18 años estará sujeta al régimen especial establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente. Artículo 173. Prevaricato. La jueza o el juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Si como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le impusiere pena más grave que la justificable o se aplicara ilegítimamente la detención preventiva, la pena será agravada en un tercio al establecido en el párrafo anterior. Los árbitros o amigables componedores o quien desempeñare funciones análogas de decisión o resolución y que incurran en este delito tendrán una pena privativa de libertad de 3 a 8 años. Si se causare daño económico al Estado será agravada en un tercio. La pena será agravada en 2/3 en los casos descritos precedentemente cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, conforme a la normativa legal vigente. Artículo 258. Infanticidio. Se sancionará con pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años, cuando 1. El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño por el solo hecho de serlo. 2. La niña o niño que haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte, por parte del mismo agresor. 3. La niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad individual o la libertad sexual, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor. 4. La muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas. 5. La muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales por parte del mismo agresor. 6. La niña o niño haya sido víctima de violencia familiar o doméstica, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor. 7. Existan antecedentes de abandono a la niña o niño, por parte del mismo agresor. 8. La niña o niño haya sido víctima de amenazas al interior de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor. Y 9. La niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio dentro de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor. 2. Se modifica el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, Ley número 1970 de 25 de marzo de 1999, quedando redactado con el siguiente texto. Artículo 85. Adolescentes en el sistema penal. Si la persona imputada fuere menor de 18 años de edad, su procesamiento se sujetará al sistema penal para adolescentes establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente. 3. Se modifica el artículo 58 de la Ley General del Trabajo, quedando redactado con el siguiente texto. Artículo 58. Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años de uno y otro sexo, salvo el caso de aprendices y las excepciones fijadas por el Código Niña, Niño y Adolescente. Los menores de 18 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal. 4. Se modifica la disposición transitoria primera, vigencia plena, del Código Procesal Civil, Ley N. 439 de 19 de noviembre de 2013, quedando redactado con el siguiente texto. Primera. Vigencia plena. El presente código entrará en vigencia plena el 6 de agosto del 2015 y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo en lo previsto en las disposiciones siguientes. Tercera.
1. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Planificación del Desarrollo quedan a cargo de desarrollar y establecer de manera participativa, con todos los niveles del Estado, el programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral, de manera que genere una política nacional de erradicación y protección. 2. El programa señalado en el parágrafo anterior incluirá, además de otras iniciativas estratégicas, mecanismos dirigidos a promover la complementación de la escolarización obligatoria, la capacitación, la sensibilización y otros, a las familias, a la guardadora o guardador, tutora o tutor, en el caso de que la causa de la actividad laboral y del trabajo sea la extrema pobreza. El otorgamiento de los referidos beneficios estará sujeto a reglamento, respetando en todo momento el cumplimiento de las normas previstas en el presente Código sobre prohibición de trabajo de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, y al ejercicio de su derecho a la educación y otros establecidos a favor de esta población. 3. Los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales deberán participar en la ejecución del programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral, para lo cual deberán prever la correspondiente asignación de recursos en sus respectivos planes operativos anuales POAS. 4. La etapa de preparación del programa deberá incluir, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística CINE, una encuesta nacional que identifique la cantidad de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años que realicen una actividad laboral o trabajen, y las determinantes que inciden en este trabajo. A partir de estos datos se elaborará un diagnóstico que identifique responsabilidades del Estado, familia, sociedad, cooperación, privados, grupos beneficiarios, y un plan piloto con la metodología de erradicación de las causas de trabajo de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. V. Este programa deberá diseñarse en un plazo de 2 años a partir de la publicación del presente código e implementarse en los siguientes 3 años. D. Mientras la política de erradicación y protección no se diseñe ni implemente, se aplicarán a las niñas, niños y adolescentes menores de 14 años las mismas disposiciones contenidas en este código para la protección de las y los adolescentes trabajadores mayores de 14 años. Cuarta. 1. Para el cumplimiento del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños o Adolescentes, se deberán implementar y ejecutar las siguientes medidas. El Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario, creará un sistema de registro nacional con la nómina de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual de niñas, niños o adolescentes. El registro señalado en el parágrafo precedente será de acceso público para fines de prevención e identificará a la persona y sus datos, incluyendo su fotografía, por lo que serán actualizados con periodicidad. El Estado deberá implementar equipos multidisciplinarios de seguimiento y tratamiento psicológico o psiquiátrico. Obligatorio, como medidas de seguridad, para atención de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual de niñas, niños o adolescentes que hubieran cumplido con su condena. Estos equipos efectuarán informes periódicos presentados ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y brindarán la documentación que sea necesaria sobre sus evaluaciones y tratamientos ante la autoridad competente que así lo requiera. 2. El Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Régimen Penitenciario tendrán un plazo de 365 días a partir de la puesta en vigencia del presente código. Quinta. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas creará categorías programáticas específicas y suficientes para el cumplimiento del presente código. Disposiciones transitorias. Primera. 1. De acuerdo a la atribución establecida en el artículo 183, parágrafo 3, inciso 5, de la Ley número 025, Ley del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010, el Consejo de la Magistratura, previo estudio, creará en cada departamento, considerando la carga procesal y necesidades, juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. Dicho estudio deberá realizarse dentro de los 120 días, computables desde la puesta en vigencia del presente código. 2. En el plazo de 180 días a partir de la puesta en vigencia del presente código, la Escuela Plurinacional de Jueces deberá implementar cursos permanentes y de especialización en estudios de género, generacional, de la niña, niño y adolescente, justicia penal especializada para adolescentes con enfoque de justicia restaurativa y cultura de paz. Todas las y los jueces en niñez y adolescencia tienen la obligación de actualizar sus conocimientos en estas materias en el plazo de 365 días a partir de la implementación de los cursos. Segunda. El Ministerio de Justicia, en un plazo no mayor a 45 días a partir de la puesta en vigencia del presente código, convocará al Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, con la finalidad de que esta instancia organice, defina y encabece el proceso de implementación del presente código, mediante la elaboración de un plan que contendrá, obligatoriamente, la capacitación de los servidores que intervengan en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tercera. En un plazo no mayor a 365 días desde la puesta en vigencia del presente código, el Instituto Nacional de Estadística INE hará un censo nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. En este mismo plazo, las instancias departamentales de gestión social realizarán una identificación de todas las instituciones públicas y privadas que actualmente tienen programas y servicios destinados a esta población, con la finalidad de crear una política de protección específica para este sector de la niña, niño y adolescente. Cuarta. Los gobiernos autónomos departamentales, en un plazo de 365 días a partir de la puesta en vigencia del presente código, crearán los centros especializados para el cumplimiento de las medidas socio-educativas, restrictivas y privativas de libertad, así como la implementación de programas y servicios para el cumplimiento de las medidas socioeducativas en libertad y para la materialización de los mecanismos de justicia restaurativa. Quinta. El Tribunal Supremo de Justicia, en un plazo no mayor a los 6 meses de la puesta en vigencia del presente código, elaborará con el Ministerio de Justicia los protocolos de participación de las niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales y de intervención del equipo profesional interdisciplinario. Sexta. 1. Los procesos en trámite, iniciados de acuerdo a la Ley número 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente, de 27 de octubre de 1999, proseguirán según el proceso establecido en ese ordenamiento hasta su conclusión con la autoridad judicial con la que se ha iniciado el referido proceso. 2. Los procesos contra personas adolescentes tramitados con la Ley N. 1970, Código de Procedimiento Penal, de 25 de marzo de 1999, se sujetarán a lo establecido por la norma citada, salvo lo previsto en relación a las medidas cautelares y el régimen de medidas socioeducativas, que se sujetarán a lo establecido por el presente código. Séptima. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo no mayor a un año a partir de la puesta en vigencia del presente código, deberá firmar los convenios bilaterales y acuerdos marco de cooperación en materia de adopciones internacionales. Octava. El Ministerio de Educación, en un plazo no mayor a 180 días calendario computables a partir de la puesta en vigencia del presente código, diseñará e implementará todas las políticas, programas y planes de convivencia pacífica y armónica, bajo los lineamientos establecidos en los artículos 150, 151 y 152 del presente código, sobre protección contra violencia en el sistema educativo. Novena. Mientras implemente la Ley del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá la defensa técnica de la o el adolescente en el sistema penal, de acuerdo a lo previsto por el artículo 274 del presente código. Décima. Las instancias técnicas departamentales de política social, en un plazo no mayor a 3 meses a partir de la puesta en vigencia del presente código, deberán implementar servicios técnicos especializados de preparación permanente para solicitantes adoptantes, quienes podrán acceder a estos sin necesidad de autorización judicial. Décima primera. El Estado en su nivel central, en corresponsabilidad con los gobiernos autónomos, deberá, a partir de la vigencia del presente código,
A. En un plazo no mayor a 5 años, erradicar las causas de trabajo infantil a través de la implementación de los programas específicos a nivel nacional, departamental y municipal. En el año 2019, el Instituto Nacional de Estadística INE realizará una encuesta nacional de niñas, niños y adolescentes, evaluando el progreso de políticas y programas destinados a esta población. B. En un plazo no mayor a los 6 meses, implementar los programas de prevención, abordaje y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle con el fin de restituir sus derechos. C. En un plazo no mayor a los 3 meses, diseñar e implementar programas específicos para prevenir la asociación de niñas, niños y adolescentes en pandillas con fines ilícitos. 12ª. El ente rector en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la puesta en vigencia del presente código, diseñará y deberá articular con el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, órgano judicial y régimen penitenciario, la implementación de los programas de prevención, atención y protección contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. 13ª. Las instancias técnicas departamentales de política social en un plazo no mayor a 3 meses a partir de la puesta en vigencia del presente código, diseñarán e implementarán servicios de calidad y con currícula especializada para niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad y enfermedades mentales, asegurándoles una vida digna. Disposiciones abrogatoria y derogatoria. Disposición abrogatoria. Se aprueban las siguientes disposiciones normativas a la entrada en vigencia plena del presente código. A. Ley número 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente, de 26 de octubre de 1999. B. Decreto Supremo número 26.086, Reglamento del Código Niño, Niña y Adolescente, de 23 de febrero de 2001. C. Decreto Supremo N grados 24.447, de 20 de diciembre de 1996. Y D. Todas las disposiciones contrarias al presente código. Disposición derogatoria. Se derogan las siguientes disposiciones normativas a la entrada en vigencia plena del presente código. A. Artículo 389 del Código de Procedimiento Penal. B. Numeral 6 del artículo 70 de la Ley número 025, Ley del órgano judicial, de 24 de junio de 2010, en cuanto a suspensión, restitución de la autoridad de los padres, revocación y nulidad de la adopción, las demás causas contenciosas se mantienen en relación con los adultos. Calle artículo 26 de la Ley número 2298, Ley de Ejecución Penal y Supervisión, de 20 de diciembre de 2001, y D. Todas las disposiciones contrarias al presente código. Disposiciones finales. Primera. El presente código será reglamentado mediante decreto supremo en el plazo de 90 días a partir de su vigencia. Segunda. El presente código entrará en vigencia el 6 de agosto de 2014. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 2 días del mes de julio de 2014 años. FDO Eugenio Rojas Apaza, Marcelo William Elío Chávez, Efraín Condori López, Roxana Camargo Fernández, Nelson Virreira Meneses, Ángel David Cortés Villegas. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 17 días del mes de julio del año 2014. FDO Álvaro García Linera, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, ministro de la Presidencia e interino de Planificación del Desarrollo, Jorge Pérez Valenzuela, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Daniel Santalla Torres, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Chacolotola, Ministra de Desarrollo Rural y Tierras e interina de Economía y Finanzas Públicas, Claudia Stasi Peña Claros, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando Montaño Rivera. Suscripción obligatoria. Decreto Supremo N grado 690. 03 de noviembre de 2010, dispone la suscripción obligatoria, sin excepción alguna, de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del órgano ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la obtención física de leyes, decretos y resoluciones supremas. Texto de consulta Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Derechos Reservados Copyright 2000, 21 www.gacetaoficialdebolivia.gov.bo.